Mira esa imagen otra vez. Hay un detalle mínimo que tu mente convierte en alarma. No es miedo, es instinto. Y por eso hoy vamos a separar señal real de ilusión. Porque en el espacio, un punto débil no siempre significa fragmentación. A veces es el sensor, la atmósfera o el tiempo de exposición jugando contigo. Y si no entiendes eso, cualquier traza parece una ruptura. La pregunta no es si hay fragmentos, sino qué evidencia los sostiene. Una sola captura no decide nada, pero un patrón repetido sí cambia la historia. Así que vamos paso a paso, con calma, a descubrir qué está pasando alrededor de 3i Atlas. ¿Hay fragmentos alrededor de 3i Atlas? ¿O simplemente estamos interpretando mal la imagen? En los últimos días, esta pregunta se escucha cada vez más, porque hay un detalle que no deja tranquilo a nadie. Como si el objeto no estuviera solo, como si a su lado aparecieran pequeñas trazas, puntos débiles, señales sutiles. Ahora imagina esto, tú esperas ver un único cuerpo en el cielo, pero en el encuadre aparece algo más. Y tu mente concluye de inmediato, entonces se está rompiendo. Sin embargo, en el espacio, no todo punto tenue significa fragmentación. A veces, es solo una lectura apresurada de la observación. Aún así, que la sospecha de fragmentos esté creciendo no es casualidad. Empecemos por la posibilidad más simple, la calidad de la imagen. No todos los telescopios, cámaras o sensores son iguales. A veces, una exposición larga puede crear estelas alrededor del objeto, y otras veces, la turbulencia atmosférica puede duplicar la apariencia de una fuente de luz. Eso significa que un punto no siempre es dos puntos. Puede ser un juego de la imagen, pero luego aparece otra posibilidad, la física real. Un objeto que viaja por el espacio no tiene por qué mantener su superficie estable. Sobre todo en cuerpos con comportamiento cometario. A medida que se acercan al Sol, algunas zonas se calientan, el hielo se sublima. Empieza la emisión de gas y polvo, y ese proceso, en ocasiones, genera chorros o corrientes de partículas. Es decir, lo que llamamos fragmento no necesariamente es un pedazo de roca. También puede ser una nube de polvo y gas. Aquí hay una diferencia, y es crucial. Cuando hablamos de fragmentos, solemos pensar en dos escenarios. El primero, el objeto se agrieta y se separa, creando núcleos distintos. El segundo, el objeto sigue entero, pero expulsa material, formando una franja de partículas finas alrededor o detrás. Visualmente pueden parecer lo mismo, pero su significado es totalmente distinto. ¿Y por qué tanta gente salta tan rápido a la idea de «se está rompiendo»? Porque en la historia ya ha pasado. Algunas cometas, al acercarse, se han fragmentado, y otras han empezado a verse como si tuvieran múltiples núcleos. Y en Internet, la frase que más se repite es esta: otra que se rompe. Pero el enfoque científico es más prudente, porque para llamar fragmento a algo, una sola imagen no basta. Ahora, vayamos al punto que realmente hace crecer la sospecha, las observaciones repetidas. Si en distintos momentos, con diferentes instrumentos, vuelven a aparecer puntos débiles en la misma dirección o patrón, eso ya reduce la probabilidad de que sea un simple artefacto. Y entonces la pregunta cambia a, si se repite, ¿qué es? Ahí es donde la conversación sobre fragmentos se enciende de verdad. Pero incluso ahí hay otra trampa, el fondo de estrellas. Como 3i Atlas se mueve, durante una captura puede coincidir con estrellas de fondo. Y tú puedes creer que hay otro punto junto al objeto, cuando en realidad es solo una estrella detrás. Este es uno de los errores más clásicos, especialmente cuando se siguen objetos muy tenues en el cielo. Entonces, ¿cómo se distingue una cosa de la otra?
La lógica es simple. Las estrellas se quedan fijas como fondo. El objeto cambia de posición. Si ese punto de al lado se desplaza junto con el objeto a la misma velocidad y dirección, la sospecha aumenta. Si el punto se queda quieto mientras el objeto avanza, entonces es una estrella de fondo. Esta comprobación se hace durante varias noches, y con el tiempo el panorama se aclara. Ahora piensa, si realmente hay fragmentos, ¿qué implicaría? Podría indicar que el objeto está activo, que su superficie está en proceso, que hay emisión de material. A veces significa debilitamiento, otras veces simplemente que el objeto despierta. El comportamiento de tipo cometario es impredecible. Hoy puede verse tranquilo, mañana puede aumentar su brillo de golpe, o al revés, apagarse. Por eso, el tema de los fragmentos no es solo miedo. Desde el punto de vista científico, es una señal extremadamente interesante. Y llega la pregunta que a muchos les preocupa: ¿sería peligroso si hubiera fragmentos? Aquí la realidad es esta. Hablar de fragmentación no significa automáticamente peligro. De hecho, un cuerpo que se fragmenta muchas veces se dispersa y se debilita con mayor rapidez. Pero aún así, para sacar conclusiones se necesitan cálculos orbitales precisos. Estimaciones de tamaño y masa. Es decir, no basta con decir hay fragmentos para afirmar nada definitivo. Y aquí aparece la parte que más vende en Internet. La sospecha de fragmentos está creciendo. Sí, puede estar creciendo, pero eso todavía no es un veredicto, es un proceso. Aumentan las observaciones, se acumulan datos, se actualizan modelos. Y al final, o se confirma o se descarta con un solo era un efecto de imagen. ¿Y qué verás tú si miras al cielo? Lo más probable es que, a simple vista, no puedas distinguir ese supuesto detalle de fragmentos. Porque son señales muy sutiles, pero precisamente ahí está el punto. Estos pequeños detalles son los que más nos hacen pensar, porque en el espacio, los grandes eventos muchas veces empiezan con señales diminutas. Y como idea final, la pregunta de si hay fragmentos alrededor de 3I Atlas hoy conecta dos mundos. Por un lado, los efectos ópticos y de captura. Por el otro, una posible actividad física real. Y la verdad, muchas veces, se encuentra en medio. Varias noches, varias mediciones, varias comparaciones. Y entonces la respuesta se vuelve más clara. Por ahora hay algo seguro. Si la sospecha crece, es porque la gente vuelve a ver el mismo detalle. Y en astronomía, un detalle que se repite siempre merece atención. Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.